Estamos con la actividad número 10 y bueno chicos, les quise dejar este collage para que ustedes observen, pues mira, cómo tenemos en este panal de abejas formas geométricas, cómo todo lo que está a nuestro alrededor nos da indicios de que la geometría está implícita en nuestro alrededor, solamente que no somos como muy perceptivos, no somos como observadores en este contexto cotidiano de ver esta geometría implícita dentro de tantas y tantas formas y figuras naturales. En sí, el mundo que nos rodea es geométrico, lleno de formas. Las figuras están ahí, pero no percibimos sus formas. Y bueno, chicos, la geometría es muy importante en nuestra vida cotidiana y su estudio requiere de los conceptos fundamentales que hemos estado estudiando para comprenderla. Aquí tenemos también una de mis figuras favoritas, que es el Nautilus, que es de este animalito, este crustáceo del mar. Y pues miren cómo hace esta forma su concha tan perfecta, que de ahí sale tanto el número áureo como lo podemos observar, digamos, aquí en este huracán. No, es un mundo geométrico impresionante. Ojalá te interese, ojalá estés dispuesto, ojalá tengas el interés para estudiarlo, porque la verdad es muy hermoso, muy bonito. Parte de eso tiene mucha armonía, mucha sincronía. Es maravilloso. Y bueno, la actividad que vamos a estar realizando es de triángulos, de cuadriláteros y de congruencia. La congruencia de triángulos, pues la vamos a estar definiendo a continuación. Nos piden indicar si es posible o no construir un triángulo con las medidas que nos mencionan en cada inciso. Si la respuesta es que sí, sí se puede construir el triángulo, hay que dibujar el triángulo en nuestro cuaderno con las medidas que nos indican. Si no es posible, pues hay que explicar por qué no es posible construirlo. Y nos piden construir como primer punto los ángulos que midan. El triángulo debe tener estas características. Los ángulos deben de medir 40 grados, 50 grados y 60 grados. Bueno, pues por lo que estuvimos viendo la semana pasada, la actividad anterior, la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo es 180 grados. Por lo tanto, si yo sumo los 40 grados de este inciso más 50, pues ahí van 90, más 60, pues me dan 150 grados. Por lo tanto, ¿ustedes qué ven? ¿Se puede o no se puede construir? No, ¿verdad? No se puede construir este triángulo. Entonces, en nuestra libreta anotamos esto, que pues tú sabes ya por ley que los ángulos interiores de cualquier triángulo es 180 grados, por lo tanto, si aquí me da 150, este triángulo no se puede construir. El siguiente dice, las medidas de los lados deben ser 3 centímetros, 4 centímetros y 5 centímetros. Bueno, para poder hacer este triángulo, sí hay una manera, hay una ley también, pero bueno, vamos a empezar por la demostración geométrica. Tendríamos el lado más largo como base, vamos a poner 5 centímetros y vamos a abrir nuestro compás, ¿sí? Nuestro compás, nuestro transportador a una medida de 3 centímetros. Lo abro, me apoyo en un extremo del segmento de 5 centímetros y hago una marca con el compás. ¿Sí? Aquí está abierto el compás a 5 centímetros, hago una marca con el compás a 5 centímetros y hago lo mismo del otro lado, abro el compás a 4 centímetros, me apoyo en el otro extremo del segmento de 5 centímetros aquí,
hago la marca de los 4 centímetros y justo donde se interseca, donde se cruza con la marca de los 3 centímetros, aquí ya, si se llegan a cruzar ambas marcas, quiere decir que mi triángulo sí se cierra. Y si se cierra, pues obviamente se forma, ¿no? Entonces ya simplemente uno, lo que fue la intersección de del compás con el extremo del segmento de 5 centímetros de un lado y con el extremo de 5 centímetros del otro lado. Entonces, geométricamente comprobamos que este triángulo sí se puede construir. Y para que no erremos en las medidas, utilizamos el compás abriéndolo a la medida que nos convenga o que se nos esté pidiendo para poder trazarlo. En este caso se abrió a 3 centímetros y en este caso se abrió el compás a 4 centímetros. Ahora, les decía que hay una demostración, bueno, esta es la demostración geométrica, pero hay una ley también que me permite, sin tener que hacer el triángulo y ver si se puede o no se puede hacer, comprobar si el triángulo es posible de construir o no. En este caso, vendría siendo que la suma de dos de los lados del triángulo sea mayor que la del tercer lado. Es una comparación por suma. Entonces, si tú sumas, por ejemplo, este lado de 3 centímetros más este lado, tiene que ser mayor al lado que no comparamos por suma, que sería 4. Entonces, 3 más 5 son 8 y 8 sí es mayor que 4. O otra, que se te ocurra comparar este lado con este lado, pues sería 5 más 4, 9. 9 es mayor que 3, entonces sí se puede construir. Mientras la suma de los dos lados que estás comparando sea mayor que la del tercer lado, sí se puede construir. Otra sería 3 más 4, estos dos, pues son 7 y 7 es mayor que 5, entonces sí se puede construir. Y aquí está, chicos, es esta ley aritmética que me dice que si la suma de los dos lados de un triángulo es mayor que la del tercer lado, que no comparamos, entonces sí se puede construir el triángulo. Y tiene que ser para las tres formas de comparar. Porque si en una me da que sí, pero en otra que no, entonces no se puede. Tiene que ser en las tres formas de comparar posibles del triángulo. ¿Ok? Bueno, en nuestra libreta vamos a hacer este triángulo que sí se pudo construir. Para que no batalles con las medidas, hazlo con el compás y de esa manera no vas a batallar. ¿Ok? Ya sabes qué hacer, tomarte tus recesos de 20 minutos. La actividad es para toda la semana. Trata de llevártela tranquilita porque sí son 9 ejercicios y pues necesito que te la lleves tranquis, ¿ok? Bien, vamos con el siguiente ejercicio que me dice que si las medidas de los ángulos son 60, 60 y 60. Bueno, pues yo sé que la suma de los ángulos interiores son 180 grados y pues tengo aquí 60 grados más 60 grados más 60 grados son 180. Entonces, por ende, sí, este triángulo sí se puede construir. Lo que vamos a necesitar es hacer una base, ¿sí? Y esa base, que ya no me salió, hacemos aquí un segmento, muchachos, por favor. Hacemos un segmento. Ahorita me va a salir, pero ya no me salió con la animación. Y luego posiciona tu transportador aquí, el transportador con el que medimos o construimos ángulos. Posiciona aquí tu transportador y vamos a abrir el ángulo hacia la izquierda. Por lo tanto, trata de identificar el 0 grados de tu lado derecho, 0 grados de tu lado derecho en el transportador y empiezas a medir 10, 20, 30, 40, 50, 60.
y hasta donde se abren los 60 grados haz una marca. Marca ahí con tu lápiz, haz una marquita, un asterisco, no sé, una marca que tú sepas que esa es la marca de los 60 grados. Y vas a hacer lo mismo del otro lado. Posicionas tu transportador, ¿sí? Alínealo con el 0 grados que se encuentre de tu lado izquierdo, porque en este caso el ángulo se va a abrir hacia la izquierda, ¿sí? Se va a abrir hacia la derecha. El ángulo se va a abrir hacia la derecha, por lo tanto, posiciónate en el 0 del lado izquierdo. Entonces empiezas a marcar 10, 20, 30, 40, 50, 60. Y ahí donde te da 60 es otra marca. Finalmente, vas a unir los extremos del segmento que hiciste acá abajo. No importa la medida no importa cómo te haya quedado, lo que importa son los ángulos. Mira, aquí nos están diciendo que los ángulos tengan estas medidas. Entonces debe de ser un ángulo de 60 grados y por lo tanto es un triángulo equilátero. Todos sus ángulos son iguales. Este no lo hacemos porque por construcción, si este me dio 60 grados y este lo hice también correctamente de 60 grados, al momento de prolongar las marcas, mira, aquí me quedó la marca y aquí me quedó la marca, prolongo hasta que se intersequen, se crucen las marcas y de esa manera este ángulo me va a quedar también de 60 grados. ¿Ves? Qué fácil fue construir este triángulo. Entonces, este sí se pudo hacer. A ver, chicos, las medidas de los lados deben de ser 2 centímetros, 3 centímetros y 10 centímetros. ¿Se puede? Si has dicho que no, es correcto. No se puede construir este triángulo. Aquí tengo mi segmento de 10 centímetros. Trazo. Abro mi compás a 3 centímetros. Lo abro a 3 centímetros. Hago la marca y veo que no me va a dar. Por más que yo quiera, este de 2 centímetros, vean cómo no. Es imposible que llegue hasta acá, ¿no? Entonces no da. Y bueno, aquí lo quiero demostrar geométricamente para que a ustedes les conste que en efecto no se puede construir el triángulo, pero también está la comparación que les comentaba. Observa, pues 2 más 3 me da 5. 5 es menor que 10. Entonces tiene que ser mayor que el tercer lado para poder construir el triángulo. Y lo que les comentaba, mira, aquí sí me da 2 más 10, pues me da 12. Y 12 es mayor que este lado. Entonces sí me da. Pero, pero por este que no me dio, ya. Quiere decir que no se pudo. Siempre en las 3 comparaciones me tiene que salir que es mayor que el tercer lado para poder decir que sí se puede construir el triángulo, ¿ok? Entonces, no se pudo. Muy bien. No olviden anotar esto, muchachos, porque también me preguntan, también me dicen indicar el por qué no se puede construir el triángulo y esto me da la respuesta del por qué no se puede. Inciso E, medidas de los ángulos, 100 grados, 60 grados y 50 grados. ¿Se puede o no se puede? No se puede, ¿verdad? Porque la suma de los ángulos tiene que ser 180 grados y en este caso me da 100 más 60, 160 más 50, esto me da 210 grados, entonces no me va a salir este triángulo porque la suma es muchísimo más. En la libreta vamos a hacer los triángulos del inciso B y del inciso C, que sería este y el inciso B de la diapositiva anterior. ¿De acuerdo? Ejercicio número 2. ¿Qué condición deben de cumplir los ángulos interiores de un triángulo para poder construir? Ya lo hemos estado repitiendo varias veces, chicos. ¿Qué condición?
Exacto, que la suma de los tres ángulos interiores de todo triángulo es 180 grados. Entonces, ahí está. Esa es la condición con respecto a los ángulos. Y luego, con respecto a los lados de un triángulo, ¿qué condición deben de cumplir? Pues esto es familiarizarte mucho con esta condición. Usé la condición por suma. Entonces, la condición por suma me dice que al sumar dos de los lados de un triángulo, esa suma siempre debe ser mayor que la longitud del tercero, ¿sí? Y bueno, aquí tenemos un cuadro de conocimiento que me habla sobre la desigualdad de un triángulo y por eso utilizamos la condición por suma, de comparación por suma, porque pues aquí venía de todas formas en nuestro cuadro de conocimiento. Entonces, el teorema de la desigualdad del triángulo pues me está afirmando que la suma de dos de los lados del triángulo tiene que ser mayor que el tercer lado para poder construir el triángulo. Entonces, tienes que hacer tres sumas así bien rapiditas y ver que esas tres sumas te den mayor que el tercer lado para decir si se puede o no se puede construir. ¿De acuerdo? Aquí les dejo el cuadro de conocimiento. Y bueno, chicos, ahora entramos ahora sí al concepto de congruencia. La congruencia, muchachos, entre dos figuras. Bueno, ¿a ti qué te suena la palabra congruencia? ¿Qué te imaginas que sea congruente? Igual, ¿pensaste en igual? Bueno, si pensaste en algo como igual, pues sí. La palabra congruencia en geometría la utilizamos para lo que viene siendo igual. Haz de cuenta que es un sinónimo, igual. Y decimos que dos figuras son iguales o congruentes si tienen la misma forma y tamaño. Lógico, ¿verdad? Como por ejemplo, este círculo es congruente o igual a este círculo. Y lo sé porque nada más copio y pego y cambio los números. Pero el círculo en sí es el mismo. Tienen la misma forma y el mismo tamaño. En ellas coinciden todos sus elementos y sus lados y ángulos son iguales. En dos figuras congruentes, los lados o ángulos que coinciden al sobreponerlas se llaman homólogos o correspondientes, ¿sí? Entonces, muchachos, eso de congruencia es sinónimo de igual. Y al tener dos figuras que son iguales, vamos a tener ángulos y lados que van a llamarse homólogos o correspondientes. En realidad es muy sencillo, muy práctico y vamos a definirlo en los siguientes ejercicios de mejor manera. Bien. En el ejercicio número 3 vamos a utilizar una hoja iris. Vamos a dibujar un triángulo con las características que les voy a ir dando. Bien, primera característica, debe tener un lado de 4 centímetros, ¿sí? 4 centímetros. Debe tener otro lado de 3 centímetros, pero la condición es que el ángulo entre ellos dos, es decir, aquí tengo el segmento de 4 centímetros, aquí el de 3, pero la condición es que el ángulo entre 4 y 3 sea de 45 grados. Bien, entonces vamos a construir ese primer triángulo. Traza un segmento de 4 centímetros. Ve pausando el video y ve siguiendo las indicaciones. ¿Listo? Bien. Ya que trazaste este segmento de 4 centímetros, posiciona tu transportador para formar tu ángulo de 45 grados en este extremo del segmento de 4 centímetros. Alínealo con 0 grados. ¿Sí? Aquí lo alineas con el 0 grados de tu lado derecho porque el ángulo lo vamos a abrir hacia la izquierda. Entonces, como el ángulo se va a abrir hacia la izquierda, posiciónate en el 0 que tienes del lado derecho. Y ya vas marcando 45 grados. Aquí tienes 10, 20,
30, 40, 45. Llega hasta aquí. Utilizamos los ángulos del transportador que están adentro porque son los que empiezan de derecha a izquierda. Entonces ahí me marca los 45 grados aquí. Ay, no, perdón, aquí. 45 grados aquí. ¿Sí? Haz tu marca. Haces una marca que te indique aquí está mi ángulo, hasta aquí llega, ¿sí? Y ahí te queda. 45 grados, que a ustedes sí les quede muy bien hecho, 45 grados. Y traza un segmento que vaya hasta ahí, que llegue hasta la marca de 45 grados y aquí ya se forma tu ángulo de 45, ¿sí? 45. Y ya para cerrar tu triángulo, simplemente del otro extremo del triángulo, perdón, del otro extremo del segmento de 4 centímetros, une con un segmento hasta donde se interseque o se corte con la marca que hiciste de los 45 grados, hasta aquí, ¿sí? Hasta aquí se corta, entonces ahí es donde se cierra tu triángulo, ¿ya? Bien. Ahora, estas mismas medidas las vas a utilizar para hacer otro triángulo igual que este, y recortarlo, ¿sí? Entonces, lo mismo, vas a hacer lo mismo una vez más. Pausa tu video y aquí te espero. Haz tu triángulo. Bien, vamos a ver. Ya tienes los dos triángulos, ¿sí? Ya hiciste los dos triángulos, tiene que ser de aquí 4 centímetros, este te salió de 3 centímetros. Bueno, mídele bien que sean los 3 centímetros y los 45 grados, ¿sí? Ok, ahora lo que vamos a hacer con el otro triángulo que construiste, ¿sí? Que recortaste, vamos a definir lo que vienen siendo los ángulos y los lados homólogos o correspondientes. Acuérdate que hiciste dos triángulos congruentes o iguales. Entonces, al ser congruentes o iguales, entendemos que tiene lados y ángulos homólogos o correspondientes. Por ejemplo, este lado de 3 centímetros es homólogo o correspondiente a este lado de 3 centímetros. El ángulo de 45 grados es homólogo o correspondiente a este ángulo de 45 grados. Este lado de 4 centímetros es homólogo o correspondiente a este lado de 4 centímetros. Y al haber cerrado tu triángulo te debió haber quedado 2.6 centímetros este lado, ¿sí? Y este lado es su homólogo o su correspondiente, ¿de acuerdo? Bien, estos triángulos que has hecho los vas a poner en tu libreta con sus respectivas medidas y a indicarme estas medidas para que tú te quede bien claro los lados y ángulos homólogos o correspondientes, ¿de acuerdo? Aquí está la indicación, incluso hay que recortarlos. Ya definimos que se parecen en los tres lados y los tres ángulos homólogos o correspondientes. Inciso B. ¿Cuántos triángulos diferentes se pueden trazar de manera que uno de sus lados mida 4 centímetros, otro de 3 centímetros y el ángulo entre ellos sea de 45 centímetros? ¿Cuántos triángulos más te imaginas que puedes hacer con estas mismas medidas? ¿Cuántos? 1, 2, 3, 4, muchos, muchísimos, incontables, infinitos. ¿Qué has dicho? Si tu respuesta es 1 solamente, es correcto. Al darnos las medidas específicas, pues ya no hay manera de hacer otro triángulo diferente, sino que te están diciendo, a ver, debe de tener 4 centímetros. Debe de haber un ángulo de 45 grados entre el lado de 4 centímetros y de 3 centímetros. Entonces ya no hay manera de que, por ejemplo, tú digas, este lo voy a hacer más grande, ¿no? Porque
no hay manera, sino que aquí tienes ya los 3 centímetros y lo único que tienes que hacer es cerrar el triángulo del extremo opuesto de 4 centímetros al de 3 centímetros. Y no hay manera de que esto sea diferente, porque si lo cierras más acá, van a ser más de 3 centímetros de este lado. Si lo cierras antes, va a ser menos de 2 centímetros. Entonces, ¿ves cómo no hay manera de que puedas hacer otro triángulo con estas características? Entonces, solamente se puede hacer un solo triángulo. Inciso C. ¿Cuántos datos se requieren para trazar un único triángulo? ¿Cuántos datos tienes en el ejercicio? Datos que te dieron en el ejercicio. Es 4 centímetros un lado, 3 centímetros otro lado y el ángulo entre ellos 45 grados es otro dato. Entonces, ¿cuántos datos son? 3, ¿verdad? 3 datos. Nos dan 3 datos para trazar un único triángulo. Nuestro cuadro de conocimiento nos define que a partir de 1 o 2 datos, por ejemplo, las medidas de un lado y un ángulo, es posible construir una infinidad de triángulos. O sea, con 2 datos construyes una infinidad de triángulos que compartan esos elementos con 2 datos. Pero con 3 datos solamente se puede construir un único triángulo. ¿Ok? Bien, vamos con nuestro siguiente ejercicio. Vayan pausando su video y completando su actividad paso a paso. Ejercicio número 4. Completa los triángulos con las medidas que se muestran y realiza lo que se te pide. Bueno, hay que completar estos triángulos, chicos. Aquí está este primero. Me están dando un lado de 3.5 centímetros. Me están dando un ángulo de 60 grados y este ángulo de 70 grados. Entonces, simple y sencillamente yo voy a ir construyendo, complementando los triángulos. Voy a prolongar este lado. Pon tu transportador aquí para marcar bien. Bueno, voy a empezar con este. Miren, aquí está mi transportador ubicado en 0 grados con el 0 del lado derecho. El ángulo se está abriendo hacia la izquierda, por lo tanto uso el 0 del lado derecho para abrir hacia la izquierda. Entonces es 10, 20, 30, 40, 50, 60. Asegúrate de que sí corresponda y haz una marca más arriba para poder cerrar el triángulo, ¿sí? Y cierras de este lado. Haz un lado prolongado, un lado largo para poder prolongarlo con el de 70 grados. Haces lo mismo de este lado. Pones tu transportador con 0 grados, alineándolo con 0 grados del lado izquierdo y ahora empiezas a abrir hacia la derecha. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Ahí está, haces tu marquita y ahí quedó 70 grados, ¿sí? Y bueno, chicos, así me queda. Es un triángulo que de este lado mide 4.3 centímetros y de este lado mide 4 centímetros. Así les debe de ir quedando a ustedes. Ya cuando se cerraron los lados que construimos, que terminamos de construir, así me queda. Bien. Vamos ahora con bueno, y si este mide 60 grados y este 70, aquí van 130. Por lo tanto, este ángulo me quedó de 50 grados. Ya, y ahí son los 180 grados. Bien, ahora tenemos este otro triángulo incompleto también. Tienes este lado de 4.3 centímetros. Este ángulo sería de 60 grados, ¿sí? Con este lado, pero este lado quedó incompleto. Y este ángulo sería de 50 grados. Muy sencillo, muchachos. Ya simplemente hay que cerrar el triángulo. Terminen de prolongar este lado, prolónguenlo, alárguenlo. Y acá cerciórense nada más de que sí sean los 50 grados, ¿sí? Y prolonguen y alarguen, ¿de acuerdo? Prolongando y alargando.
Entonces aquí tienes este ángulo de 60 grados y este ángulo de 50. Ahí llevas ¿cuántos grados? 110, ¿verdad? Entonces, ¿este de cuánto es? 70 grados, muy bien. Y te quedó así el triángulo finalmente. ¿Ven qué fácil, qué sencillo? Y vamos con este otro triángulo. Este lado mide 4 centímetros. Tengo un ángulo de 50 grados y un ángulo de 70 grados. Ya prolonguen este, es el más fácil. Primero que nada, prolonguen este. Cerciórense con el transportador de este para poder cerrar en los 70 grados, en los 50 grados. En donde se corten o se prolonguen, ahí se cierra su triángulo. Donde se corten, perdón, se cierra su triángulo y les queda de 4.3 este lado, de 3.5 este lado. Y aquí ya tienes 50 grados y 70 grados. ¿Cuánto te mide este ángulo? 60 grados. Muy bien, ¿ven qué fácil? Bien, inciso B. ¿Cómo son entre sí los ángulos, los triángulos anteriores? A ver cómo son. Los fuimos haciendo, pero ¿qué notan? ¿Cómo son? Chéquenlos. ¿Iguales? Sí, muy bien, son iguales o congruentes, ¿verdad? Iguales o congruentes. ¿Cuántos triángulos diferentes se pueden construir a partir de la medida de los dos ángulos anteriores y la longitud del segmento entre dichos ángulos? Miren, aquí nos dieron dos ángulos y el lado, ¿sí? Entre ellos. Aquí nos dieron dos ángulos y el lado entre ellos. Y aquí nos dieron dos ángulos y el lado entre ellos. ¿Cuántos triángulos hicimos? Uno, ¿verdad? Solamente un triángulo. Nuevamente tengo tres datos y con esos tres datos solamente puedo hacer un solo triángulo. Inciso D. ¿Qué elementos fueron necesarios para determinar un único triángulo? Bueno, esto se responde con el cuadro de conocimiento. Aquí me dice que la forma y el tamaño de cualquier figura geométrica depende de la longitud de sus lados y la magnitud de sus ángulos. Obviamente, ¿verdad? Entre más grande sea la forma, pues los lados van a ser más grandes. Y pues entre más abiertos sean los lados, pues más abiertos son los ángulos, o entre más chicos sean, más cerrados sean los lados, más agudos son los ángulos. Para determinar la forma y el tamaño de un único triángulo es suficiente conocer, fíjate, de un único triángulo, para saber si tú puedes hacer solamente un solo triángulo. Es necesario la longitud de sus tres lados. A ver, la longitud de sus tres lados. Este fue el primer caso, la longitud de sus tres lados, ¿sí? Nos dieron este lado y este lado. La longitud de dos lados y la medida del ángulo entre ellos, ¿sí? Entonces tendríamos dos lados y la medida del ángulo entre estos dos lados, ¿sí? Como por ejemplo si fuera este lado y el ángulo de 60 grados, el lado de 4.3, el lado de 3.5 y el ángulo entre ellos, que sería el ángulo de 60 grados. O la medida de dos ángulos y la longitud del lado entre dichos ángulos, que fue este caso y este caso. Nos dieron este lado y este ángulo, ¿sí? Nos dieron este lado y este ángulo. Entonces, en esos tres casos es que tú puedes definir que solamente puedes construir un único triángulo, ¿de acuerdo? Solamente si se te presenta que tienes los tres lados o que tienes dos lados y el ángulo entre ellos, ¿sí? O que tienes dos ángulos, como fue este
caso y este caso, y la longitud del lado entre dichos ángulos, o sea, este lado y este lado. Entonces, muy sencillo, chicos, hay que recordarlo, hay que tratar de mimetizarlo con todo lo que hemos hecho con los demás contenidos de la suma de los ángulos interiores de un triángulo, de la suma de los ángulos interiores de un cuadrilátero. Todo esto se tiene que conjugar en tu aprendizaje para que puedas ir comprendiendo todos los temas, los contenidos de geometría, ¿de acuerdo? Bien, a partir del cuadro de conocimiento anterior, vamos a definir en este quinto ejercicio, a concluir si puedo construir un solo triángulo con la información que me dan o si debo de construir o se pueden construir muchos, una infinidad de triángulos. El primer elemento que me dan es esta figura que es el vértice L, el vértice M y el vértice N. Usualmente en geometría, a cada lado lo llamamos como se llama el vértice que tiene enfrente. En este caso, por ejemplo, este es el vértice M, este es el lado M, ¿ves que está enfrente? Este es el vértice L, entonces este es el lado L, minúscula. Este es el vértice N, este es el lado N, ¿sí? Bien, la primera que me dan es que M, o sea, este lado sea 10 centímetros, N, o sea, este lado sea 8 centímetros y L, o sea, este lado, L mayúscula, el ángulo, este sea 80 grados. ¿Tú qué opinas? Tienes este lado y este ángulo. Se puede hacer uno o una infinidad de triángulos. Si has dicho un único triángulo, es correcto. Solamente se puede hacer un único triángulo por lo que estuvimos comprobando en la diapositiva anterior. ¿De acuerdo? Tienes solamente este ángulo, ¿sí? Ya tienes un lado de 10 centímetros, que sería este. Ya tienes un lado de 8. No hay manera de que al unir este lado, pues puedas hacer otro triángulo, porque hasta aquí llegó 8 y hasta aquí llegó 10. Entonces ya lo que fue, fue. ¿De acuerdo? A ver, vamos con el siguiente. L. L va a medir 12. El lado va a medir 12. Lado L 12. N va a medir 6. Este va a medir 6. Y L mayúscula, o sea, el ángulo L, va a medir 60 grados. ¿Tú qué opinas? ¿Se puede hacer 1, 2, 3 o una infinidad de triángulos? Si has dicho una infinidad de triángulos, es correcto, ¿sí? Aquí tú puedes formar un ángulo de 60 grados, pero prolongar más el segmento, o hacerlo más chico, que mida menos, pero sí te puede dar los 60 grados. Entonces la cosa es que como no es el ángulo que está entre los dos lados, no es este ángulo, pues no entra dentro de un único triángulo. A ver, inciso C. M es igual a 3. Aquí va a medir 3. L va a medir 4. Este va a medir 4. Y M va a medir 50 grados. ¿Tú qué dices? ¿Un único triángulo o una infinidad de triángulos? Si has dicho una infinidad de triángulos, es correcto, vamos comprendiendo bien el tema. Como no es el ángulo que está entre L y M, pues puede variar, puedo yo hacer que este lado sea más pequeño, ¿sí? Que venga para acá, ¿sí? Incluso con M midiendo 3, ¿sí?
¿De acuerdo? Bien. N va a medir 30, ¿sí? M va a medir 35 grados y N va a medir 45 grados. Entonces tienes este lado, este ángulo y este ángulo. ¿Tú qué opinas? ¿Un único triángulo o una infinidad de triángulos? Si has dicho infinidad de triángulos, es correcto. ¿Sí? Te dejan varios datos al aire que tú puedes trabajar como tú gustes. Inciso E. L va a medir 4.5, M va a medir 35 grados, esta N, y N va a medir 45 grados. ¿Tú qué opinas? ¿Un único triángulo o una infinidad de triángulos? Si has dicho una infinidad de triángulos, es correcto. Perdón, un único triángulo es correcto, ¿sí? Solamente se puede construir uno porque tienes el lado entre estos dos ángulos y este ángulo y este ángulo. Solamente se puede un único triángulo. Muy bien. Vamos ahora a definir lo que vienen siendo los criterios de construcción. Mira, aquí se aplicó lo que nosotros denominamos lado, ángulo, lado. ¿Por qué? Porque tienes este lado, ¿sí? Este lado y el ángulo entre ellos. Entonces es lado, ángulo, lado. Entonces, si ves, tienes esos tres datos consecutivos en el mismo triángulo, ¿sí? Y al tener esos tres datos consecutivos en el mismo triángulo, puedes construir solamente un único triángulo. Y acá tienes del ala, el criterio ala, que es ángulo, lado, ángulo. Y al tener este criterio ala, que tú tenías el lado y los dos ángulos entre este lado construidos. Entonces, estos criterios también son como un recordatorio, como un conocimiento que te permite identificar si se puede construir un solo lado, perdón, un solo triángulo o varios triángulos. Y aquí te lo dicen en el cuadro de conocimiento. Para verificar que dos triángulos son congruentes, usamos los siguientes criterios. Criterio lado, lado, lado. Esto, chicos, lo vamos a seguir trabajando un poquito más adelante, pero sí es importante que lo recuerdes muy bien, porque de verdad que no solamente lo vas a trabajar un poquito más adelante conmigo, sino que también lo vas a seguir trabajando en segundo, en tercero, en prepa. Entonces, aprende tú esto de una buena vez y puro 10, 10, 10, 10, 10, tú bien crack en matemáticas. Entonces tienes el criterio lado, lado, lado. Dos triángulos son congruentes o iguales si miden lo mismo los tres lados, o sea, ahí no hay pierde. Lado, lado, lado. Los tres lados de los dos triángulos son iguales y por eso son iguales los triángulos o congruentes. Inciso B, criterio lado, ángulo, lado, que se define con las siglas LAD. LAD me dice que dos lados de un triángulo y el ángulo entre ellos mide lo mismo que dos lados de otro triángulo y el ángulo entre ellos, que fue el primer caso, ¿sí? Este fue el primer caso. Tienes el ángulo, el lado M, el lado N y el ángulo que nos dieron de 80 grados. Entonces, otro triángulo va a ser congruente si tiene esto también igual, ¿sí? Y el criterio ángulo, lado, ángulo, que es el ala, que fue el último caso, que me dice que dos triángulos van a ser congruentes iguales si tienen, por ejemplo, este lado, este ángulo y este ángulo igual. Entonces el otro triángulo es congruente igual si tiene estas características también, ¿sí? Y bueno, chicos, aquí tienen en común el mismo lado dos ángulos. Ahí quedó nuestro ejercicio número 5 y nuestro cuadro de conocimiento.
Ejercicio número 6. Observa las figuras y de acuerdo con la información decide si los triángulos son congruentes o no. Justifica tu respuesta. Bueno, aquí nos dan de la figura 1.48, que sería esta, que mide lo mismo que DE, que el segmento DE y el segmento DF. O sea, este triángulo y este triángulo voy a comparar si son congruentes o iguales. Tengo el segmento AB y el segmento BC, que sería este. Mide lo mismo que DE, que sería este y este, DE, y que EF, que sería este segmento de aquí. ¿Ustedes qué opinan? ¿Sí son o no son? Recuerden que esto se lee como segmento, ya lo estuvimos definiendo por ahí la semana pasada en la actividad de conceptos. Por eso les dije que teníamos que ver eso porque sí lo vamos a estar trabajando. ¿Cómo ven? ¿Son o no son congruentes? Este segmento es congruente a este segmento. Este es congruente a este. Y este BC es congruente a este FE. ¿Ustedes qué ven? ¿Sí o no? Si has dicho que sus lados son congruentes o iguales, es correcto. Al rotar, si nosotros los rotamos, los giramos, ¿sí? Y lo pongo uno encima del otro, se evidencia su congruencia. ¿Ok? Si se logra ver esa congruencia que tienen. Este lado si es igual a este lado y este lado si es igual a este lado. ¿De acuerdo? Bien, inciso B. Los lados GH, ahora estoy con este lado, GH, segmento GH y segmento LK, este segmento, tienen la misma longitud y los ángulos L y K, el ángulo L y el ángulo K, respectivamente. ¿Ustedes qué opinan? ¿Si son congruentes a lo que viene siendo este ángulo y este ángulo? ¿Sí son? Sus lados, pues miren chicos, no son congruentes. Ahí ya pasó la imagen, ya lo superpuse y no da. Al superponer un triángulo encima del otro vemos que los segmentos no son iguales, pero los ángulos L y K sí lo son. Se observa que se abren igual, ¿sí? Pero en sí no, no son congruentes los triángulos, no son iguales. Luego, inciso C, los lados MO, este lado, MO, y PQ, o sea, este lado, miden lo mismo al igual que los lados NO, NO, que sería este lado, y PR, que vendría siendo este lado. Y los ángulos M, o sea, este ángulo, y el ángulo N, miden lo mismo que Q, o sea, este y que este. Bueno, pues aquí, como que sí se ven muy parecidos, pero pues no me queda de otra más que medir, la verdad, con el transportador. Y en mi caso que tengo la facilidad de superponerlos con recortando la figura y poniéndola. Miren, aquí la pongo encima y veo que sí coinciden, muchachos. Entonces sí son congruentes. Nada más se gira la figura 90 grados hacia la izquierda y sí da. Entonces sí me da un triángulo congruente. Estos dos sí también son congruentes. Nada más este par resultó no congruente. ¿De acuerdo? Bueno chicos, aquí les dejo su ejercicio número 6. Y bueno, tenemos participación, muchachos. Nuestra participación va a ser una breve descripción. Miren, les puede caber incluso en este pequeño espacio, ¿sí? Por eso la dejé así, para que no quiero que hagan una tesis ni nada por el estilo. Son dos conceptos fundamentales de los cuadriláteros que vienen siendo los paralelogramos y los no paralelogramos.
Y esta va a ser su participación, que me hagan una clasificación de cuáles son los paralelogramos y cuáles son los no paralelogramos y ya, se acabó. Está muy sencillo, muy fácil. Ojalá vayan por su participación. Y chicos, pues ya entramos a el subtema de los cuadriláteros y pues en el ejercicio 8 nos piden analizar el siguiente paralelogramo e ir contestando lo que se nos indica. Tenemos este paralelogramo que bueno, su nombre es paralelogramo porque tiene dos pares de lados paralelos. Por ejemplo, este lado, el segmento BC, es paralelo al segmento CD y el segmento BC es paralelo al segmento AB. Entonces llamamos paralelogramos cuando tienen dos pares de lados paralelos, ¿sí? Hay que remarcar con rojo los segmentos AD y BC, o sea, AD y BC. Entonces, ¿cómo son entre sí? Ya se los acabo de decir. ¿Cómo son? Paralelos, ¿verdad? Bueno, aparte que también son congruentes. Veo que son congruentes, pero también son paralelos. Inciso B, tracen la diagonal BD, o sea, una diagonal que vaya del segmento B que vaya del vértice B al vértice D. Marquen con verde los ángulos BDA, o sea, B, ¿sí? Que va a ir BDA, o sea que el ángulo se va a formar con el vértice B, el vértice A y el vértice D. Y BDC, que vendría siendo, se va a formar con el vértice D, con el vértice B y con el vértice C, que sería así, ¿ok? Entonces vamos a hacerlo. Aquí está la primera diagonal, que es la diagonal BD. Ahora voy a marcar los ángulos que se me forman, que sería este ángulo, ¿sí? Este BDA, BDA. Observen cómo al trazar la diagonal se me forma este ángulo. Y el ángulo DBC, que sería este ángulo de aquí. Ahora, esto tiene que ver con lo que vimos en la actividad 8 de ángulos entre paralelas, ¿sí? Y bueno, ¿cómo son entre sí estos ángulos? ¿Qué recuerdan de los ángulos entre paralelas? ¿Cómo son? ¿Cómo son este ángulo y este ángulo? Son iguales, ¿verdad? Son congruentes, son iguales y también es porque son alternos internos. Uno se encuentra arriba del lado derecho y otro se encuentra abajo del lado izquierdo de la diagonal, ¿de acuerdo? Nos dicen, remarquen con azul los segmentos AB. Segmento AB, pues vendría siendo este segmento y el DC, que vendría siendo este segmento. Entonces, remarcamos con azul cómo son entre sí. Pues también son paralelos, ¿verdad? Y también son iguales o congruentes. Marquen con azul los ángulos ABD, que sería ABD, ¿sí? O sea, hace que va a ser este ángulo. Y el ángulo CDB, que vendría siendo CDB, o sea, hace este ángulo, ¿sí? ¿Qué relación hay entre este ángulo y este ángulo? ¿Tú qué notas? Que también son alternos internos, ¿verdad? Y pues obviamente también miden lo mismo o son iguales. Inciso E, ¿cuál es la relación entre los ángulos cuyos vértices son B y D? ¿Cuál es la relación entre estos ángulos y estos ángulos? ¿Cuál es, chicos? ¿Cuál es? Entre estos dos ángulos. Bueno, van a medir lo mismo, es un ángulo obtuso, ¿sí? Estos dos ángulos, ¿bien?
Ahí quedó el ejercicio número 8. Ejercicio número 9. Coloren con amarillo el interior del triángulo ABD y con verde el interior del triángulo CBD que se forma en la figura 1.51. ¿Qué elementos comparten estos triángulos? Bueno, vamos a partir del triángulo anterior, ¿sí? Del triángulo que acabamos de hacer. Vamos a colorear de amarillo el triángulo ABD. O sea, este triángulo quedaría de amarillo. Y de verde el triángulo BCD, que vendría siendo BCD, o sea, este otro triángulo. ¿Qué elementos, al colorear ya y tener como bien gráfico y viendo ya las figuras, pues tengo dos triángulos y esos dos triángulos pues me forman triángulos congruentes? ¿Están de acuerdo? Sus tres lados y sus tres ángulos son congruentes. Inciso B. A partir de la respuesta anterior, indiquen cómo son entre sí los ángulos cuyos vértices son A y C. Este ángulo y este ángulo, ¿cómo son? Ya con el ángulo de este triángulo y el ángulo de este triángulo, ¿cómo son? Congruentes, ¿verdad? O iguales. ¿Ven? Qué fácil. Facilísimo. Y es pura observación. Aquí no hemos resuelto operaciones, chicos, si se fijan. O sea, solamente hemos estado observando y aplicando lo que hemos estado viendo. ¿De acuerdo?